Y leemos de esta manera. Lea conmigo el versículo 8, dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Una vez más, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Pueden tomar su lugar. Vamos a hablar el tema, a meditar sobre este tema titulado Saboreando la bondad de Dios. Saboreando la bondad de Dios. Usted se da cuenta que sus bondades, sus misericordias son muchas cada mañana, cada día. Dice la palabra, David lo decía en algunos de sus salmos, que nuevas son cada mañana sus misericordias. Y siempre habla de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios. Y cuando meditamos en la bondad de Dios, nosotros podemos en algún momento saborear, disfrutar de esa bondad en nuestras vidas, porque nos damos cuenta y recordamos los momentos en que Dios, desde el principio, cómo Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y cada vez que volteamos y vemos hacia atrás, hacia lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nos damos cuenta que su bondad, su misericordia nos ha sostenido y ha sido fiel con nosotros. He meditado muchas veces en estos días y he volteado a ver todo lo que he vivido, lo que he pasado, que algunos no se han dado cuenta a profundidad mi experiencia, mi situación que viví, pero puedo ver la bondad de Dios en todo ello. Cómo pude sobrevivir, y a veces me preguntaba en estos días y decía, ¿cómo es que pude salir de todo esto? Entonces entendía que la bondad de Dios y la misericordia de Dios es tan grande para conmigo, que no fui por mi propia fuerza, sino que fue Dios en mi vida. Fue Dios obrando en mi situación, y puedo testificar, puedo decir de su grandeza, de su poder, y aquí estoy para contar lo que Dios ha hecho en mi vida. A pesar de la situación que viví, que pasé, como les digo, algunos no se dieron cuenta, solamente sabían que yo estaba enfermo, pero en sí quienes conocieron la profundidad de mi situación fue mi propia casa, mi familia. Y siempre traté de no mostrar mi situación delante de la gente, cómo me veía. Siempre traté de levantar mi rostro y de sonreír en medio de mi situación, aunque había noches, había días que pensaba que no iba a sobrevivir, que no iba a salir de esta situación, y venían muchas dudas a mi mente, a mi corazón, desesperación que me llegó a mi vida, que a veces deseaba no ser yo. Y situación que pasé de esa manera, que puedo decir, si estoy aquí, reconozco que soy 100% hombre y 100% humano, y que no soy superhombre ni nada comparado a lo de Dios, y que Dios es el que obró en mi vida y me fortaleció. Entonces reconozco mi humanidad y reconozco la soberanía y el poder de Dios en mi vida, y que solamente Él es el único que pudo hacer la obra y cumplió su palabra en mí, tal como Él lo dijo. Como Él me habló y me susurró al oído y dijo que Él iba a obrar de esa manera y no iban a ser los médicos. Entonces yo vi cómo Dios hizo ese milagro en mi vida, y puedo decir que he tenido la victoria en el nombre de Jesús, amén. Así que cuento las maravillas de Dios, el poder de Dios, y que cuando yo volteo a ver todo hacia atrás y veo cómo Dios obró en mi situación, cómo pude seguir avanzando en esa situación, y que todo se me juntó a la vez, todos los problemas a la vez. Sabe que el enemigo siempre así busca, juntar todos los problemas a la vez para ver qué hace uno, cómo reacciona, como le pasó a Job. Ya ve, en un día le vino todo el desastre. Entonces en mi situación una cosa y otra,
problemas en la familia, problemas de una forma y otra, y solamente este lugar era el que más, puedo decir, es el lugar que más me conoció en esa situación. Aquí Dios me conoció, cómo me derramaba delante de Él, porque incluso había cosas que a mi esposa, a mi familia no les conté, en mi situación no les contaba, y solamente yo me encerraba aquí, lloraba a Dios, solamente es lo que hacía. Y le daba gracias desde el momento que aprendí a darle gracias por el dolor, gracias por la situación que estaba pasando. Desde ese momento, desde ese día comenzó a cambiar todo en mi vida. Y yo se los dije, cuando le agradecemos a Dios aún en medio del dolor, cómo cambian las cosas en nuestra vida. Todo es diferente cuando uno no reniega, cuando uno sabe que de Dios viene todas las cosas y que en sus manos estamos y que nada nos puede pasar si estamos en sus manos. Y la palabra de Dios nos dice en este versículo que acabamos de leer, que dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Y si se sabe el versículo 6 del Salmo 23, Salmo 23, 6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Nos damos cuenta que la misericordia de Dios es tan grande, y David lo expresa en este hermoso salmo, donde dice: ciertamente el bien y la misericordia, que dice, me seguirán todos los días de mi vida. Eso nos recuerda lo que decía el apóstol Pablo cuando le dice a los romanos en capítulo 8 versículo 28, que dice que todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos a Dios. Todo lo que pasamos nos ayuda para bien. Entonces la bondad de Dios es un atributo inagotable que viene de Él. ¿Por qué es inagotable? Porque abarca tanto la naturaleza perfecta de Él, de su naturaleza, lo que Él es como perfecto en esa área. Entonces es un atributo de Dios. La bondad de Dios le llamamos que es el atributo de Dios, y que es inagotable, o sea, no tiene fin en nuestra vida, en los hijos de Dios. Un sermón sobre este tema debe inspirar confianza en medio de las dificultades y motivar a los creyentes a reflejar ese mismo amor en su vida diaria. Cuando hablamos de esa naturaleza perfecta, como sus acciones generosas de Dios para nosotros, para la humanidad, hacia nuestra vida, nos damos cuenta que es algo inexplicable. ¿Cómo es que Dios tiene misericordia de nosotros aún siendo pecadores? Y podemos notar que nos hace difícil entender cómo es la bondad de Dios, conocer a profundidad lo que es Dios. Mas sin embargo, la Biblia nos presenta en varios versículos de la Escritura que nos habla de ese Dios bondadoso, de ese Dios misericordioso, y que su bondad es inagotable. Ese atributo es inagotable hacia nosotros, no se acaba. Y aunque le fallamos a Dios día tras día, cometemos pecados, cometemos errores, le fallamos de una manera, renegamos en nuestra situación, la palabra del Señor nos dice que Dios sigue siendo fiel, aunque nosotros somos infieles. El título de esta enseñanza es La bondad que nunca se agota. Porque cuando nosotros vemos en nuestro caminar, en nuestro peregrinaje, en nuestro camino con Dios, nos damos cuenta que cada día que despertamos vemos la misericordia de Dios. David decía de esta manera: grandes son sus misericordias cada mañana, muchas son sus misericordias, y su fidelidad cada noche. ¿Por qué? Porque es durante la noche quien cuida de nosotros, Dios. Dios es el que tiene cuidado de nosotros. Número 1, Dios es el origen y la definición del bien. La base bíblica que nos muestra de que Dios es el origen, vaya a Santiago 1:17, donde nos muestra la palabra cómo es ese Dios, su definición, su origen. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nos damos cuenta el origen de Dios y la definición de ese Dios.
de su naturaleza. Nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza y luego ni sombra de variación. O sea, Dios no puede tener dos tipos de pensamientos, dos tipos de planes para nosotros. No puede decir: hoy voy a hacer esto y después cambiarlo a otro. Entonces, cuando Dios se manifiesta de una manera, el origen de Él, dice la palabra que toda dádiva de Dios es buena y todo don perfecto desciende de lo alto. O sea, no hay sombra de variación, no cambia. Sigue siendo ese mismo Dios bondadoso, ese mismo Dios que tiene misericordia de nosotros. La naturaleza de Dios nos presenta en el Salmo 145 versículo 9, donde nos habla de esta manera: bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Bueno es Jehová para con todos, dice la palabra. David decía: y sus misericordias sobre todas sus obras. La bondad que de Dios no es exclusiva, sino universal y accesible. O sea, está a disposición lo que Dios presenta, lo que Dios nos da, lo que Dios hace a favor de nosotros. No es algo que esté no exclusiva, sino universal y accesible para nosotros. Es decir, todos podemos alcanzar la bondad de Dios. Todo el ser humano que quiere alcanzar la bondad de Dios la alcanza, porque está accesible para nosotros. Aunque hay muchos que no aceptan o no quieren la bondad de Dios, muchos rechazan su bondad, su misericordia. Pero la Biblia nos presenta que Dios es un Dios que extiende misericordia y que da tiempos y que da, dice, oportunidades para que la gente le conozca y sepa que hay un Dios misericordioso y que esa es la naturaleza de Dios. Por eso en este Salmo 145 versículo 9 así lo presenta: bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Nosotros somos la obra de Dios. Nosotros somos la creación de Dios. Y el ser humano, al ser esa obra de Dios, Dios le brinda su naturaleza, o sea, lo que Él es. Se presenta como lo que Él es, un Dios misericordioso y bondadoso. Pero seguimos viendo a ese Dios de misericordia, de amor hasta el día de hoy. Dios ha tenido misericordia. Y hoy es un tiempo de gracia en el cual nosotros podemos disfrutar de la bondad de Dios. Estamos en el tiempo de gracia, en el tiempo desde que Cristo vino a la tierra. Dice la palabra que se abrió ese tiempo de gracia para la humanidad. Por eso dice que todo aquel que en Él cree puede alcanzar salvación, puede tener vida eterna. Dios no solo hace cosas buenas, Él es la bondad en su estado puro. Mientras que la bondad humana es limitada, la de Dios es infinita y moralmente perfecta. No hay bondad como la de Dios. La de nosotros es limitada. Yo añado algo cuando evangelizo y digo: nosotros amamos por condiciones, y es cierto. Si me aman mientras no me hagan daño, yo doy mi amistad. Pero incluso aún en esa área a veces no amamos al prójimo, no amamos como deberíamos de amar, como la palabra del Señor nos muestra. A veces damos solamente nuestra amistad, pero no de la manera correcta. Pero Dios no solo hace cosas buenas, Él es esa bondad. Y dice la palabra que aunque la humanidad tenemos esa bondad limitada, porque solamente lo hacemos cuando nos conviene o cuando alguien nos hace un bien, entonces nosotros actuamos de esa manera. Pero si alguien nos hace mal, actuamos viceversa. Pero la bondad de Dios es infinita y perfecta, dice la palabra de Dios. No hay como la bondad de Dios. Él es el Dios, el origen de la definición del bien. En Dios no existe el mal, y dice la palabra que Dios no puede ser tentado por el mal. O sea, es decir, que Dios nunca puede pensar mal de cada uno de nosotros, nunca puede decir mal de nosotros, porque su perfección es siempre mostrarnos su amor, su misericordia. Ese es el Dios de amor y de bondad. Número 2, la bondad en tiempos de prueba. Si va a Romanos capítulo 8, le citaba hace rato ese versículo, yo creo que ya se lo sabe.
Romanos 8:28, que dice de esta manera: y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué dice? Algunas cosas les ayudan para bien, ¿verdad? Todas las cosas, dice, todas las cosas les ayudan para bien, a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En la otra versión dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Para el bien de quienes lo aman, es decir, la disposición de Dios siempre es lo bueno para el ser humano. Y a veces, ¿por qué nosotros nos confundimos cuando viene el problema, cuando viene la enfermedad? ¿Por qué decimos: ¿por qué Dios me está castigando? Entonces, Dios no castiga a nadie. El tema pasado que hablaba el domingo, yo hablaba y decía que Dios permite las pruebas en nuestra vida para hacernos crecer en la fe, hacernos avanzar en la fe y perfeccionarnos cada día en Él. Entonces, la bondad en tiempos de la prueba es cuando vemos que Dios, en medio de esa situación que enfrentamos, en medio de la prueba que estamos pasando, su bondad está allí con nosotros, su misericordia está allí. Y aunque pensemos que Dios nos ha abandonado, Jesús sintió eso mismo en algún momento. Y cuando estaba en la cruz, ¿qué dijo? Elí, Elí, lama sabactane, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque sintió una soledad, sintió que estaba solo en su problema, en su situación, pero Dios estaba allí, el Padre estaba allí, dice la palabra. Entonces, cuando pasamos situaciones difíciles en tiempo de la prueba, la bondad de Dios sigue siendo ese Dios de bondad hacia nosotros. Dios no se cansa, dice la palabra. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, hay un propósito para nosotros de parte de Dios. Hay un propósito, y el propósito es llevarnos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria para poder ser lo que Dios desea de nosotros, perfeccionándonos en su camino, y que podamos experimentar su bondad aún en medio de esa situación difícil. Hay una alabanza que yo grabé por ahí, que la escuché y me gustó y la grabé, y esta alabanza menciona y dice: ¿quién no ha pasado por sufrimientos donde ha llorado a más no dar? Raro sería que me dijeras que no has sufrido nunca jamás, porque alguien que dice que diga yo nunca he sufrido, sería raro escuchar a alguien decir nunca he sufrido. Entonces lloramos en el dolor, lloramos en la prueba, nos quebrantamos en esa situación, y se siente a veces soledad. Se siente, parece que nadie te ve, parece que nadie ve lo que tú sufres, lo que tú sientes. Todos pasamos por momentos así. Nahum 1:7 dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Es decir, que en medio de la prueba, dice la palabra, que lo único que tenemos que hacer es confiar en el Dios que mueve toda situación en nuestra vida y que nos hace salir adelante en medio de la angustia, en aquellos que en Él confían, dice la palabra. Hay momentos en esos en los cuales nosotros llegamos a pensar y a decir: a nadie le importo. Y fíjese cómo se vuelve tan sensible el ser humano, nuestro corazón, cuando está uno pasando ese momento de situación. Por eso, cuando usted vea sufrir a alguien en esa situación, trate de la mejor manera a ciertas personas que está sufriendo. Se lo digo porque yo lo he vivido, lo viví. Y cualquier palabra que en mi familia yo escuchaba, todo era un golpe a mi vida. Y lo que le decía a Dios, sí le decía a Dios en esos momentos, y le decía: mejor llévame. Yo le decía así a Dios: mejor llévame. Entonces, cuando alguien experimenta algo así, alguna palabra que aunque la persona quizá no te lo quiere decir de esa manera, pero cómo duele, a veces malinterpretada en nuestra vida, la malinterpretamos en nosotros mismos, y eso nos causa dolor y nos lleva más a una depresión.
nos lleva más. Entonces eso que yo he experimentado en estos días, que experimenté 7 meses de situación difícil que pasé, se los cuento de esta manera porque lo viví, lo experimenté, y de allí he aprendido y digo, jamás voy a hablarle a una persona como a mí me hablaban, una persona que esté sufriendo, porque yo ya lo viví. No es lo mismo como cuando usted tiene una gripe, cuando tiene tos, y de esa manera no es lo mismo jamás como una enfermedad así, como lo que yo viví. Es algo terrible, es algo difícil, y que, como a veces nosotros acostumbramos a decir la palabra, no se lo decíamos a nadie. Mi situación, y el riñón muriéndose y todo eso, y el dolor que era, les decía, día y noche, un mes, dolor día y noche, insoportable. Había ratitos donde pasaba el dolor fuerte y estaba allí el dolor, ahí permanecía, pero de repente llegaba dolor fuerte. Y mi esposa es testiga de eso, de que cuando estaba en el dolor revolcándome, yo me reía del dolor. O sea, llorando me reía del mismo dolor, porque le decía, siento como si me agarraran los riñones y los retorcieran así. Era un dolor tan fuerte, algo insoportable. Y todo eso, cuando yo volteo a ver hacia atrás y digo, ¿cómo es que Dios me hizo salir de esa situación? Cuando yo decía, ya no voy a tener solución, ya no habrá solución para mi vida. Entonces es fácil ver la bondad de Dios cuando las cosas van bien en nosotros. Usted, mientras no pasa situación, usted y yo, todo lo vemos fácil. Pero cuando estamos en esos momentos difíciles, nos damos cuenta, cuando viene la prueba de nuestra fe, entonces es allí donde de verdad somos probados si sí estamos confiando en la bondad de Dios, o solamente cuando nos va bien confiamos en Él. Entonces estamos alegres, cantamos, disfrutamos y andamos gozosos, contentos. Pero cuando llega ese momento de dificultad, de dolor, Dios nos quiere enseñar que no solamente cuando hay paz en nuestra vida, cuando todo está tranquilo, que no solamente ahí se manifiesta su bondad, sino que en lo más oscuro, en lo más difícil, en la situación más difícil de la vida, allí Dios se glorifica. Por eso es que nos permite pasar ese tipo de pruebas, circunstancias en la vida. Dios sigue siendo bueno. Su bondad a menudo se disfraza de gracia, protección o disciplina amorosa. Es lo que hace Dios, aún incluso en el dolor, incluso en medio de la situación que pasamos en la vida. A veces no entendemos por qué pasan las cosas. Nos cuesta entender por qué Dios permite situaciones en la vida que pasamos. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña que aún en el dolor su bondad es perfecta para nosotros. No hay cosa que Dios no lo esté viendo. Todo lo que pasamos cuando somos sus hijos, cuando estamos agarrados de Él, no hay cosa que pase desapercibida delante de sus ojos. Esa es la bondad de Dios, porque dice la palabra que su bondad es por generaciones tras generación. Toda bondad de Dios se manifiesta en el momento, sea bueno o sea malo, siempre está allí presente en nuestra vida, dándonos protección, dándonos de su gracia. Y a veces sí nos disciplina por medio de la prueba de lo que estamos pasando, pero con amor lo hace Él. No como lo hacemos nosotros cuando disciplinamos a nuestros hijos. A veces los tratamos mal, pero Dios nos trata con amor, dice la palabra. El filtro de la bondad nos muestra, si vemos como cuando un niño tiene una herida y nosotros comenzamos a curar a ese niño, le echamos alcohol, el alcohol arde en la herida, el niño comienza a llorar. Quizás el niño no entiende la situación, el niño llora y dice: el padre es cruel con lo que me está haciendo, porque el dolor es tan fuerte por el alcohol que cae en la herida. De la misma manera, nosotros a veces cuando pasamos y nos duele en nuestra situación que estamos viviendo, y a veces como que le echan más a nuestra situación, es como cuando le echamos alcohol a la herida y más arde.
Entonces Dios utiliza de esa manera las situaciones para enseñarnos a depender de Él, a confiar en Él, a depender de Él. Cuando no puedes entender por qué pasa en esa situación, solamente debemos de confiar en su bondad, confiar en Él, lo que Él hace. Debes de confiar, dice, de confiar en el corazón de Dios, lo que Él es, porque Dios es bueno para con nosotros y no nos permite pasar más de lo que podamos soportar, dice la palabra. Punto número 3, la mayor expresión de su bondad. ¿Cuál es la mayor expresión de la bondad de Dios? La salvación que Él nos regaló a través de su Hijo. Esa es la mayor expresión, cómo Dios se iba a expresar hacia el hombre, hacia la humanidad. No había forma. ¿Cómo es que Dios quería manifestarse en el hombre? ¿Cómo es que quería decirle al hombre, mira, te quiero salvar? Pero si no había una forma. Entonces Dios lo expresa, ¿de qué manera? Mandando a su Hijo a morir en la cruz. Fue la mayor expresión de la bondad de Dios, darnos salvación por medio de su Hijo. Y Efesios capítulo 2 versículo 7 lo dice de esta manera el apóstol Pablo: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Dios? Mostró su gracia, la riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Nos da la salvación, nos viene el medio de salvación. La expresión de la bondad de Dios es la salvación que nos regala a través de su Hijo. Y en Romanos capítulo 2 versículo 4 nos dice también la palabra, vea cómo nos menciona: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Fíjese, la benignidad de Dios, la bondad de Dios, ¿qué es lo que hace? Nos guía al arrepentimiento. ¿Por qué nos guía al arrepentimiento? Porque cuando nosotros entendemos y sentimos el amor de Dios, aún cuando le hemos fallado a Él, cuando hemos pecado delante de Él, y de repente sentimos como que alguien por dentro nos abraza y nos muestra su amor, nos muestra su bondad y nos dice, aunque pecaste, te perdono. Entonces, ¿qué es lo que hace ese amor de Dios en nosotros? Dice la palabra que hace un arrepentimiento en nosotros. Eso nos trae conciencia. ¿Y qué hacemos? Nos quebrantamos ante Dios y le pedimos perdón porque le hemos fallado. Reconocemos la severidad, la bondad de Dios, la benignidad, y de esa manera nos guía, dice la palabra, al arrepentimiento. No sé si alguien ha experimentado en momentos cuando le ha fallado a Dios y de repente viene ante su presencia y siente cómo Dios le acaricia, cómo Dios con su Espíritu Santo viene y le abraza y le da la fortaleza y le hace sentir que ha sido perdonado. La salvación, dice en Tito capítulo 3 versículos 4 al 5: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿qué dice? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Qué hermosos versículos, y se los quiero dejar de tarea, que se aprendan estos dos versículos. Márqueselos y se aprende estos dos versículos. Nos damos cuenta cómo Dios se manifestó en su bondad. La salvación es puro fruto de su bondad. Aleluya. Esa es la salvación de Dios, puro fruto de su bondad. Amén. No encontramos otra cosa en la salvación de Dios, sino que es el fruto de su bondad. No merecíamos su gracia, pero por su inmenso amor envió a Jesucristo a la cruz. Su bondad no es un permiso para pecar. Que no se nos olvide esto. La bondad de Dios no es un permiso para nosotros pecar, para decir al rato, pues no importa entonces si peco, porque como quiera Dios tiene misericordia de mí. No es un permiso, es recordar y quebrantarnos que todo lo que Él ha hecho por nosotros ha sido sin merecerlo.
Y cuando volteamos a ver lo que es Dios en nuestra vida, lo que ha hecho por nosotros, nos damos cuenta, y lo que menos queremos es pecar contra Dios. Cuando usted ama mucho a una persona, cuando usted recién se casó, yo creo que no quería ni ofender a su pareja. Lo menos que quería era pelear, ¿verdad? O hay alguien aquí que cuando recién estaban casados querían pelearse luego. Lo primero que querían era no ofenderse. Entonces, de esa misma manera, cuando reconocemos la bondad de Dios en nosotros, sabemos cómo es Dios y qué nos ha regalado, entonces lo menos que queremos hacer es ofender a Dios. Y eso nos lleva a entender que no merecíamos su gracia, pero por su inmenso amor envió a su Hijo Jesucristo en la cruz. Su bondad no es un permiso para pecar, sino el motor que transforma nuestros corazones y nos lleva a una vida de arrepentimiento y libertad con Dios, donde podemos disfrutar de la libertad de Dios en nuestra vida por lo que Él ha hecho en nosotros. Voy a decirle una ilustración. Imagine a un criminal culpable que está ante un tribunal esperando la pena máxima, y de repente el juez lee los cargos y le dicta la sentencia, pero justo antes de ejecutarla, el juez se levanta y paga la fianza con su propio dinero y lo adopta como su hijo, para que aquel hombre ya no muera. Borra el historial del criminal y lo adopta como su hijo. Imagínese qué sentirá aquel hombre que ha sido perdonado cuando ya tenía una sentencia. Entonces, de esa manera también hizo Dios con nosotros. Su bondad no ignoró nuestro pecado, pero dice la palabra que lo pagó por medio de Jesús en la cruz del Calvario. Él lo llevó por nosotros, lo pagó por nosotros para darnos libertad y no volver a ser esclavos del pecado. Usted y yo ya no somos esclavos del pecado, ya no tenemos por qué darle rienda suelta al pecado, porque alguien lo pagó por nosotros, para que nosotros fuésemos libres de la esclavitud del pecado. Y Dios hizo eso con nosotros. Dice la palabra que nos hizo hijos suyos por medio de Jesucristo. Nos adoptó como hijos suyos por medio de Jesucristo. Como que no los veo muy convencidos, o el sueño los está venciendo. Todo lo que Dios hizo por nosotros es maravilloso, es grande. Punto número 4, nuestro llamado refleja la bondad de Dios. ¿Cuál es el llamado que Dios ha hecho en nuestra vida? Fíjese ahora cómo la Biblia nos lleva, Dios nos lleva a ese estado, a ese nivel que debemos de mantener en nuestra vida. Vaya a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Creo que se sabe en ese versículo, el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice la palabra: contra tales cosas no hay ley. Nuestro llamado, reflejar la bondad de Dios. Y la base bíblica es esa, que nos dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es lo que debemos de manifestar en nuestro llamado. Dios nos hace un llamado a manifestar la bondad de Él. En esas 9 características del Espíritu Santo, que es el fruto completo y concreto del Espíritu Santo para el hombre, para la humanidad, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Imagínense que cada uno de nosotros practicáramos esas 9 características del Espíritu. Lo que es el amor, lo que es amor, el gozo, la paz, la paciencia, tener paciencia sobre todo, y la fe, la benignidad, dice la palabra, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Dice la palabra: contra tales cosas no hay ley. O sea, no te puede nada condenar si practicamos esas cosas que son del Espíritu de Dios. Vaya a Lucas capítulo 6, versículo 35. Me estoy acercando al final. Lucas 6, 35. Amén.
Él es benigno, dice, para con los ingratos y malos. ¿Qué significa la palabra benigno? Bondadoso. Él es bondadoso para los ingratos y malos. O sea, Dios no hace acepción de personas. Pero fíjese cómo lo presenta Jesús con sus propias palabras: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad. ¿Qué cosa dice? No esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos, dice la palabra. Cuando vemos lo que la Biblia nos presenta, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Ya lo mencionábamos, las 9 características o las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu en nosotros nos hace amar a nuestro prójimo y nos hace encajar en esa área en la cual a veces nos cuesta y nos es difícil, pero la Biblia dice que tenemos que ser así. Hemos sido recipientes de la bondad divina, por lo tanto debemos ser agentes de bondad para los demás. Esto implica perdonar, ser compasivos y mostrar el amor de Jesús con acciones concretas. La luna y el sol son totalmente diferentes. El sol alumbra, pero la luna no alumbra por sí sola. La luna nos presenta que es una roca oscura. Es una roca oscura. Entonces, cuando nosotros la vemos brillar de noche, es porque el sol la refleja y la hace brillar en la noche. Entonces, según la ciencia, la luna solamente es una roca oscura, pero que con el sol ilumina. Y vea cuando está en su esplendor, en su totalidad entera, la luna, cómo se ve de noche. Se ve casi de día. Puede caminar de noche sin luz. El mismo sol alumbra, hace que la luna refleje al sol. Entonces, de esa misma manera, nosotros debemos de reflejar al sol de justicia que es Dios en nosotros. Debemos de ser como la luna, a pesar de que nosotros no merecíamos nada de Dios y somos hombres imperfectos, hombres y mujeres imperfectos delante de Dios. Sabemos que cuando tenemos a ese Dios en nosotros, lo que se va a manifestar, lo que se va a ver es lo que es Dios. Por eso le mencionaba cuál es la naturaleza de Dios y sus atributos. ¿Cuál es el atributo de Dios? Es la bondad de Dios. Y cuando eso está en nosotros, cuando eso lo vivimos, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer como la luna? Resplandecer, dar luz. Aunque somos oscuridad nosotros mismos, pero con Dios somos luz en esta tierra, dice la palabra. Entonces comenzamos a reflejar su bondad hacia un mundo que vive en oscuridad. De esa manera la Biblia nos presenta y nos dice: amad pues a vuestros enemigos, dijo Jesús, y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis, ¿qué cosa? Hijos de vuestro Padre. Seréis hijos de Dios. Pero imagínese, ¿a usted le gustaría mocharse una mano, quitarse un pie y torturarse? Jesús dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo: lo que quieras que hagan contigo, eso haz con los demás. Nos pone entre la espada y la pared, y nos mete donde no hay salida, y nos dice y nos presenta: como tú quieras que hagan contigo, así haz con ellos. Entonces tenemos que aprender a que nosotros, aún siendo oscuridad, que somos oscuridad, pero que ha nacido la luz de justicia en nosotros, el sol de justicia que es Dios, debemos de reflejar a ese Dios de bondad, a ese Dios de misericordia y de amor para con toda la humanidad. Y que dice la palabra que aún con los ingratos y malos, su benignidad está allí. Es decir, que si Él, siendo Dios perfecto, Él sabe amar, sabe mostrar aún hacia los malos, hacia los ingratos, entonces ¿por qué nosotros no amar? Así como nos amó a nosotros, así como queremos que Dios nos siga amando y no nos deseche de ninguna manera, también Dios nos dice: ama a tu prójimo, ama a aquel que te ha ofendido. Quiero invitarles a ponerse sobre sus pies.
Cristo vive, aleluya. Debemos hacer una pausa diaria en nuestra vida para identificar las pequeñas y grandes manifestaciones de la bondad de Dios, la provisión, la salud y la paz. ¿Cómo estamos viviendo ante Dios? ¿Cómo estamos caminando delante de Dios? Cada día debemos de hacer una pausa diaria y meditar en ello. ¿En qué estoy caminando mal? ¿Qué estoy haciendo para no pecar contra Dios? Yo quiero orar por ustedes. Quiero hacer una oración de gratitud y por la fidelidad de Dios en sus vidas, agradeciendo a Dios por la vida de cada uno, porque Dios en su infinita misericordia, a pesar de lo que hemos sido delante de Él, Dios nos ha dado su misericordia, su amor, su gracia, y nos ha sostenido hasta el día de hoy. Y quiero invitarlos a pasar al frente mientras cantamos esta alabanza con mi hermana Ada, la bondad de Dios. Te amo, Dios. Cántelo con nosotros. Su amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta la anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser y con cada aliento yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego. Tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Vea qué grande es la bondad de Dios. Digan: en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser y con cada aliento yo cantaré de la bondad de Dios. Deja que fluya el Espíritu Santo en tu vida en esta hora. En mi vida ha sido bueno. Deja que Él traiga paz a tu corazón en esta hora. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser y con cada aliento yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré.
lo que soy te lo entrego y dile: a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome en mi vida. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Recuerde todo lo que Dios ha hecho en su vida. Oh Señor, cantaré de la bondad de Dios en mi vida. En mi vida ha sido bueno. Sí, mi Dios. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Dele gracias a Dios por lo que ha pasado en estos días. Y si recuerda todo lo que ha vivido y ha renegado, pídale perdón a Dios en esta hora. Y dígale: Señor, perdóname porque no entendía tus propósitos. Cada día ayúdanos, Señor, a ser perfeccionados en tu amor, en tu gracia, Señor Jesucristo. Aleluya. Desciende, Señor, sobre cada uno, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo que ha guiado, que ha fortalecido, Señor, este pequeño rebaño, Señor. Gracias por tu bondad tan grande que ha sido, Señor, para cada uno, amado Dios de la gloria. Aleluya. Trae fortaleza, Señor. Yo sé que hay muchos que estamos pasando momentos difíciles, momentos de tensión, situación difícil en la vida, Padre. Trae fortaleza, Señor. Trae paz a cada corazón, Dios de la gloria.